Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio más de Devocionales. El día de hoy ya estamos en el Salmo 41 y le doy muchas gracias a Dios porque me ha permitido perseverar hasta el día de hoy. Les recuerdo que están bienvenidos a poder suscribirse para así no perderse ningún contenido que esté subiendo en el canal. Y también les cuento que a partir de fines de febrero voy a estar haciendo transmisiones en vivo en el momento exacto en el que estoy haciendo los devocionales, así que suscríbanse para que no se lo pierdan. Y desde ya muchas, pero muchas gracias. Espero que Dios los bendiga y los guarde mucho. Así que vamos a empezar con el Salmo 41. Gracias Dios, porque tú, Señor, eres el que me ha traído hasta este momento. Tú eres el que deleita mi vida y hace que mi vida se agrade en tu palabra. Muchas gracias. Si mi vida, Señor, te sirve, si mi vida puede ser de alguna forma útil en algo para ti, Dios, para tu reino, utilízala como tú quieres que sea utilizada. Te entrego mi vida, te entrego mi voluntad, te entrego mi entendimiento. Hazme tú entender tu palabra y que cada día pueda caminar conforme a tu justicia, conforme a lo que tú quieres. Te pido, Señor, por las personas que puede llegar este video, bendícelas, ayúdalas y guárdalas. Encamínalas hacia tu voluntad, que puedan estar firmes en ti. Amén. Oración pidiendo salud. Al músico principal, Salmo de David. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí. Todos los que me aborrecen contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Cuán increíble y cuán poderoso es este versículo, esta frase, y lo que claramente Dios nos manda a hacer, que es pensar en el pobre. Aquí
yo entiendo una connotación de pobre en que alguna persona no pueda tener algo material, en alguna persona esté también pasando alguna situación espiritual de pobreza. Y dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. Bienaventurado. Y es importante que nosotros podamos pensar cada día cómo hacerle el bien a alguna persona que esté pasando necesidad, ya sea desde el poder consolarlo, quizás alguna persona que esté pasando un mal momento, una mala situación, desde el mismo consuelo hasta poder pensar en sus necesidades materiales, ¿no? Poder brindarle algo que le podamos dar. Así que Dios dice que somos bienaventurados cuando pensamos en esa persona pobre. En el día malo lo librará Jehová. Como respuesta a esto, Dios dice de que nos va a librar en el día malo. O sea, Dios se va a acordar de nosotros. Dios va a traer memoria las cosas buenas que hemos hecho. Y una de las cosas también que me estoy dando cuenta a lo largo de esta lectura que estoy haciendo día a día de los capítulos de Salmo es que Dios, si nosotros le pedimos a Dios que nos perdone por nuestros pecados, que no hay sacrificio, no hay ofrenda que nosotros podamos hacer, Dios quiere que nosotros hagamos un cambio de corazón. Si nosotros le pedimos perdón a Dios, y le decimos a Dios que no se acuerde de los pecados de nuestra juventud, que no se acuerde de nuestro gran pecado, que no se acuerde de nuestros pecados y que nos perdone. Dios olvida cuando nosotros le pedimos que nos perdone. Dios es un Dios benevolente que ya no se acuerda y no trae a memoria los pecados del pasado. Y así como Dios nos ama y ya no quiere recordar eso malo que nosotros hemos hecho, Dios sí quiere recordar lo bueno que nosotros hemos hecho y lo bueno que hemos sido con las personas. Y por eso es que Dios sí va a recordar las cosas buenas que nosotros hemos hecho. Cuando venga el día malo, lo librará Jehová. Y aquí también es algo importante que estoy viendo, que dice que va a venir el día malo. O sea, lo que entiendo es que hay pruebas que tienes que pasar, que Dios permite que pasen. Hay situaciones y momentos en los que Dios se aira y su ira va contra nosotros y son como golpes con su mano. Hay momentos en los que Dios nos castiga. Y también hay momentos en los que la misma vida, el mismo peso de vivir esta vida, va a hacer que nosotros pasemos situaciones malas. Por ejemplo, todos sabemos de que hemos nacido un día y de que también vamos a morir un día. La edad promedio para este 2025 es de 77 años. Y saca más o menos tu cálculo, cuánto has nacido y en cuánto tiempo se cumple 77 años. Aproximadamente ese día deberías de morir, si es que has estado llevando una buena vida, una vida saludable, una vida tomando agua, haciendo ejercicio, una vida cuidando tu cuerpo, tu salud. Deberías morir ese día. Y cuando una persona muere, fallece, casi nadie en el mundo la toma como algo bueno, ¿no? ¿A quién le gusta de que algún familiar muera? ¿A quién le gusta que alguien ya no esté en este mundo? Y dice que en el día malo, o sea, ese día la vamos a pasar mal. Les cuento que mi padre falleció en la pandemia y recuerdo que en ese momento fue un momento muy, pero muy
malo para mí, muy desagradable, de mucho sufrimiento. Recuerdo cómo mi madre se quebró y fue algo muy doloroso, y para mí también internamente, y de verdad que fue un momento muy pero muy malo ese día y los días que fueron pasando. Pero con las fuerzas que Dios me pudo dar a mi familia también, a mi madre, a mis hermanos, lo pudimos sobrellevar y sentimos esa paz de Dios en nuestro corazón, cómo nos estaba cuidando y guardando y nos consolaba y nos decía: yo tengo el control de todo. Así que en la vida van a haber momentos malos, van a haber días malos, van a haber situaciones difíciles, que es por el mismo peso de vivir, es por el mismo curso de la vida. Y dice que en esos momentos Dios se va a recordar cuán bueno hemos sido nosotros con la gente necesitada, cuán bueno hemos sido nosotros con los pobres, y nos librará Jehová. Así que esto es importante poder saber nosotros, porque me parece que de repente estamos viviendo alguna situación y tenemos que saber discernir si es por a causa de algún pecado que quizás Dios nos está castigando, porque dice su palabra que su ira es por un momento, pero su favor dura toda la vida. Y que David constantemente se mantiene aceptando que lo que está viviendo y lo que está pasando es a causa de su locura, a causa de su pecado. Así que van a haber situaciones y malos momentos que vamos a pasar que es a causa de la ira de Dios también. Y tenemos que saber identificar, porque es por eso, ¿no? Pero acá está hablando específicamente de que es por el día malo, es por el propio peso de la vida. Así que no hay nada mejor que confiar en Dios, porque esos días les van a llegar a todos, sin excepción de personas. Por más pobre que sea una persona o por más rica que sea una persona, todos tienen una fecha de caducidad, todos son frágiles, son humanos, y en cualquier momento les puede sobrevenir cualquier cosa si es que no cuidan su salud. Así que este peso le viene a todos sin excepción de personas. La diferencia entre las personas que buscamos a Jehová y las que no lo buscan es que las que lo buscan, Dios se va a acordar de ellos en ese día y los va a librar, los va a salvar, les va a dar paz, los va a consolar. No así para las personas que no lo buscan, lo van a pasar sin Dios. Y si eso ya era malo, sin Dios es mucho peor. Así que no hay nada mejor que buscar a Dios, y busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Dice en sus salmos que la comunión íntima con Jehová es para los que le temen, y a ellos les mostrará su pacto, y en lo secreto de su presencia nos hará ver su bondad. Así que tenemos que buscar a Dios y tenemos que buscar esa comunión íntima con Él para que nos muestre su pacto. Así que veo que es muy edificante este capítulo desde el primer versículo, así que sigamos. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo guardará y le dará vida. Acá está diciendo más cosas que Dios va a hacer con nosotros, ¿no? O sea, nos vamos a ser bienaventurados, nos va a ir bien en la vida, vamos a prosperar, vamos a tener paz. Recuerden que las riquezas con Dios no añade tristeza, eso dice su palabra. Así que vamos a tener riquezas, pero con paz, con tranquilidad, con una satisfacción en el alma inimaginable. Nos va a guardar
nos va a dar vida, vamos a tener bastante vigor, vamos a poder disfrutar de las riquezas de una manera íntegra, de una manera plena y completa, como se debe disfrutar las riquezas, como lo debe disfrutar un hijo del rey. Bienaventurado en la tierra será. Vamos a ser bienaventurados en esta tierra, o sea, Dios nos está prometiendo, Dios nos lo está asegurando, nos está diciendo de que vamos a ser bienaventurados. Y hay que preguntarnos si es que no estamos siendo bienaventurados, ¿por qué puede ser? Y acá Dios prácticamente nos lo dice: el que piensa en el pobre. Y yo te reto a que comiences a pensar en alguien que esté pasando necesidad. Piensa en alguien en tu mente en este momento que tú sepas de que está pasando necesidad y que tú comiences a ayudar a esa persona, pero sin intención que sin esperar que esa persona quizás te lo devuelva, quizás ayudarle económicamente algo, pero es como que regalarle, ¿no? Regalarle, darle, no prestarle. Y si tienes la oportunidad de ayudar a una persona pobre que no tenga cómo devolvértelo, o que tú no conozcas y que de repente esté en otra parte de tu ciudad, también hazlo, porque lo que Dios mira es el corazón. Y te reto a que puedas ayudar a alguien necesitado y que busques a Dios. Dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, será bienaventurado en la tierra. En esta tierra vamos a ser bienaventurados si ayudamos al pobre, si tenemos esa iniciativa de poder darle. Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Acá es algo muy importante porque hay personas que desean nuestro mal, aunque nosotros no lo sepamos, aunque nosotros no sepamos quiénes son. Hay personas que nos ven con envidia, hay personas que no les agrada lo que hacemos, no les gusta que nos vaya bien, y nosotros no sabemos quiénes son quizás, pero Dios sí lo sabe, y dice que en su palabra que a los que Dios considera como suyos, Dios defiende a ellos desde el momento en el que sus enemigos están germinando en su corazón hacer algo o alguna intención mala contra ellos. Desde ese momento ya Dios los está defendiendo. Así que mantengámonos buscando a Dios, mantengámonos siendo buenos, ayudando a las personas pobres, ya sea esta persona pobre una persona buena o una persona mala, tenemos que ayudarla, porque acá Dios no está diciendo si es bueno o malo, solamente está diciendo una condición: si está pasando necesidad, si es pobre, tenemos que ayudarla. No nos va a entregar a la voluntad de nuestros enemigos, porque a veces nuestros enemigos intentan hacer cosas malas y planean cosas contra nosotros y dicen: ya voy a hacer esto y ojalá que le haga daño o algo así, ¿no? Y dice que Dios no nos va a entregar esa voluntad, porque sabemos de que Dios a veces permite que pasen cosas en nuestra vida. Dios permite que nosotros pasemos situaciones difíciles para aprender y poder perfeccionar nuestro camino, pero dice de que Dios no nos va a entregar esa voluntad a la voluntad de nuestros enemigos, sino que nos va a guardar y nos va a dar vida. ¿Por qué? Porque vamos a pensar en el pobre. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Jehová nos va a estar cuidando, nos va a estar guardando. Jehová dice nos va a estar sustentando. Él es el que nos sustentará. Y cuán real es Jehová, cuán real es Dios, cuán real es lo que dice. Su palabra es muy pero muy real. Y solamente puede decir esto a las personas que
se entregan a Dios completamente y aparentemente asumen riesgos, o sea, están dispuestas a asumir el riesgo de buscar a Dios, que lo digo humanamente hablando, asumir riesgos, porque si nos ve la sociedad lo que nosotros intentamos hacer con Dios, ellos van a pensar de que estamos asumiendo riesgos, de que nos estamos poniendo en una posición vulnerable en la que callamos para que Dios hable, en la que ponemos a Dios adelante para que Él sea el que nos defienda y nosotros no. Pero nosotros sabemos, los que conocemos a Dios, que hacer eso es lo mejor que nosotros podemos hacer, porque Dios ve la perspectiva completa de nuestra vida y Dios sabe qué es lo mejor y cómo debe de actuar, cómo nosotros debemos actuar para que tengamos la salida más completa y más plena para nuestra vida. Así que Él nos va a sustentar en el hecho del dolor. Cuando estemos pasando dolor, luto quizás, por el mismo peso de la vida, Dios nos va a sustentar en ese momento de formas inimaginables. Porque en esos tiempos es normal de que las personas intenten ayudarte, es normal que las personas te llamen, no intenten consolarte. Pero Dios dice que te va a sustentar. Y cuando Dios te sustenta es algo increíble, es algo que tú jamás pudiste haber pensado. Mullirás toda su cara en su enfermedad. Dios nos va a sanar en nuestra enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Y cuán importante, amigos, es reconocer eso, amigos. Cuán importante es vivir de esta forma la palabra. Ser conscientes de que nosotros pecamos constantemente a Dios y de que si hay alguna situación adversa en la vida, uno es porque es por el mismo peso de la vida, es por el mismo curso de la vida, y también es porque Dios castiga nuestro pecado. Dios se airea por nuestro pecado. Y cuán importante es orarle de esta forma a Dios, que a causa de mi pecado estoy pasando este mal momento, y no echarle la culpa a Dios como a veces solemos hacer, o como a veces humanamente buscamos una razón o una lógica para nosotros poder decir: por esto está pasando. Pero tenemos que ser conscientes de que hay pecados que ni siquiera nosotros nos damos cuenta que hacemos, y que tenemos que decirle a Dios de que nos perdone. A causa de nuestros pecados estamos en esta condición, y que tenga misericordia de nosotros, que sane nuestra alma. Acá le está pidiendo una sanación espiritual, una sanación interna, una sanación que el hombre no la puede hacer, una sanación que va más allá de la carne, más allá de lo físico. Es una sanación del alma. David estaba aceptando de que estaba enfermo en su alma y él necesitaba ser sana, así como vimos en el capítulo anterior, de que lo interior se manifiesta a veces en lo exterior. La forma en la que nosotros estamos internamente en nuestra alma, si estamos enfermos en nuestra alma, se va a manifestar en lo exterior, y por consecuencia vamos a estar enfermos también físicamente. Así que es muy importante decirle a Dios: sana nuestra alma, contra ti he pecado, estoy lleno de pecado, ayúdame. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? O sea, David aquí estaba en una situación muy, pero muy baja en su vida, tanto así que sus enemigos
ya esperaban su muerte. Sus enemigos era como que diciendo, es, es evidente de que esta persona ya va a morir, porque David estaba en una situación muy, pero muy desfavorecedora, muy mala. Y vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Y vienen a verme, hablan mentira. Wow. O sea, vienen a verlo, se burlan de él, lo humillan, le hablan mentiras, calumnias. Dice, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Su corazón recoge para sí iniquidad. O sea, cuando ellos lo ven, solamente piensan en lo negativo, solamente piensan en decir, ah, ya voy a decir esto malo de él, voy a decir esto de acá, esto de acá. Y dice que de esa forma es como si estuvieran recogiendo palabras en su corazón y guardándolas para cuando salgan las saquen, las puedan arrojar, se podría decir, y contarlas. Y de esa forma es como que lo ven, recogen, salen y lo divulgan. Dice, y al salir afuera lo divulgan. Así que es muy importante saber esto, porque las personas que cuando tú escuches que alguien ha hablado mal de ti, es porque es tu enemiga. Y no es porque tú lo hayas querido así, y no es porque tú te hayas ganado enemigos. Quizás eres una persona muy buena, quizás es una persona que busca a Dios, santa, que le teme, pero en la Biblia dice de que habían enemigos de David sin causa. En salmos anteriores dice que David hasta ayunaba por ellos y afligía su alma por ellos. David les hacía el bien y ellos le pagaban con mal. O sea, no había ninguna causa. Ni siquiera era el hecho de que quizás le caías mal. Porque a veces cuando tú le caes mal a una persona, tú lo comienzas a tratar bien y todo eso, y esa persona de repente puede generar otro concepto de ti. Pero estas personas ni siquiera era eso, era algo más profundo. Y tenemos que entender de que en este momento tenemos enemigos, tenemos personas a las que no les caemos, a las que nos miran y dicen, wow, quiero que le pase algo malo, y están esperando a que nosotros caigamos para que ellos hablen mal de nosotros y lo divulguen. Así que tienes que ser consciente de que tienes enemigos, y que si tú escuchas a hablar a alguien mal de ti, es porque es tu enemiga. Pero Dios nos ha dicho de que Él nos va a defender desde ese momento en el que ellos intentan hacer algo contra nosotros. Él ya nos está defendiendo. Así que permanezcamos buscando a Dios, porque de esa forma vamos a vivir una vida en integridad. Lo más importante es vivir una vida mirando a Dios, mirando solamente a Él. Eh, Esto es bueno saberlo, como para de repente, si en algún momento escuchar algo, no de repente ya asombrarnos o sorprendernos, porque al mismo rey David le pasó que era una persona muy buena, que no les había hecho daño a nadie. Sus enemigos se fueron contra él sin ninguna causa. Así que es importante conocer esto, pero más importante es simplemente el vivir agradando a Dios y no mirando y ni siquiera pensando en nuestros enemigos, porque sí los hay, pero Dios ya nos está defendiendo. Así que vivamos en paz, confiados en Dios, sin preocupaciones, sin ansiedades, sin estrés, porque la batalla no es de nosotros, la batalla es de Dios. El que va a hablar es Dios, y los que van a callar somos nosotros, para que Dios de esa forma pueda actuar.
Reunidos murmuran contra mí, todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal diciendo de mí. Y bueno, esto me hace pensar que es también porque David estaba en una posición de influencia, en una posición de liderazgo, y mientras más se podría decir bien te vaya en la vida, o mientras más exitoso puedas estar siendo, más personas van a ver que murmuran en tu contra, que hablan mal de ti. Más personas van a ser las que te envidien, hasta se va a multiplicar tus enemigos. Y tú no vas a encontrar ninguna razón porque tú no les has hecho nada malo. Así que es importante conocer esto, porque es importante saber de que los enemigos siempre van a estar ahí, y no necesariamente porque nosotros hayamos hecho algo malo, simplemente porque son así, y ya Dios se va a encargar de ellos. Con cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Esto dicen las personas que estaban en contra de David, sus enemigas. Cosa pestilencial se ha apoderado de él. O sea, es como que él está en lo más bajo y está en una posición en la que le es difícil levantarse, y la que sus enemigos ven de que ya no hay otra forma en la que él pueda seguir, que lo siguiente sería de que él muera. Y, y luego dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, que el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Wow, es increíble amigos esto, porque es algo que noto de que David tiene muy pero muy arraigado y profundizado en su corazón, el hecho de que él haga bien a alguien y le paguen con mal. ¿Por qué me doy cuenta de esto? Porque constantemente lo está repitiendo en los salmos. Acá él dice: aún el hombre de mi paz. O sea, el hombre en el que David confiaba, el hombre en el que era cercano a David, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. O sea, el que estaba junto a él comiendo. Para que tú comas con alguien, debes tener mucha pero mucha confianza. Alzó contra mí el calcañar. Así que tenemos que saber esto amigos, de que no hay nadie en esa vida en la que nosotros podamos confiar. Quizás le podamos confiar algunas cosas que a veces podemos contarles, pero tenemos de que ser conscientes de que esa persona en cualquier momento se puede equivocar y puede ir contra nosotros, puede intencionalmente querer hacernos daño. Así que tenemos que ser conscientes de eso, de que no debemos, en la medida de lo posible, no confiar en nadie, confiar solamente en Dios. Si tenemos que decir algo y desahogarnos en algo, está la oración para poder nosotros decirle a Dios con total libertad lo que sentimos, así como dice el versículo 39:3 del Salmo de David. Dice: se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa ya cuán frágil soy. Y aquí David comienza a decirle a Dios muchas cosas que él sentía en su meditación, en su oración. Y una de las cosas que he aprendido leyendo los salmos es que cuando tengamos ganas de hablar en contra de alguien, tengamos ganas de decir
cuánto nos ha dañado alguien o responder a una situación que nosotros quizás tenemos la razón, lo mejor es callarnos para no dejarnos llevar por las emociones y no dejarnos tentar por el pecado. Así que lo mejor es callar y ir en lo secreto, ir a buscar la presencia de Dios en nuestro cuarto, poder orar hacia Él, meditar y ahí sí decirle todo lo que estamos sintiendo y pasando a Dios. De esa forma Dios nos va a considerar y le va a agradar nuestro corazón, y cuando nosotros callamos es Dios el que va a hablar. Así que cuán importante es conocer esto y saber de que en nadie podemos confiar y que solamente en el que podemos confiar es en Dios. Humanamente las personas te van a fallar, humanamente yo te puedo fallar, humanamente tu hermano, tus familias te pueden fallar, pero el que no te va a fallar nunca es Dios. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Como vemos en el versículo 8, sus enemigos de David dicen de él: el que cayó en cama no volverá a levantarse. De lo contrario, David dice: mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. O sea que sus enemigos ya estaban, sus enemigos ya estaban sacando conclusiones y ya le estaban poniendo un destino a la vida de David. Pero sabemos que el único que puede decir qué va a pasar con nuestra vida, el único que conoce el futuro y el único que tiene la última palabra es Dios. Por eso que aquí David los escuchaba a sus enemigos, escuchaba a las personas que estaban cercanas a él y escuchaba aún al hombre de su paz, a la persona la cual él confiaba, escuchaba cómo hablaba. Pero David dice, en ese momento dice: hazme tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Cuán increíble es esto, amigos, que no hemos de hacer caso a lo que dice la sociedad de nosotros, a lo que dicen de nosotros. Aquí hay algo importante que es importante también leerlo, que es la forma en la que nosotros tenemos que actuar en la vida. Esto es muy pero muy importante poder hacerlo, porque siempre van a haber este tipo de comentarios, pero nosotros debemos de estar preparados para no inmutarnos, ni siquiera hacerles caso, no prestarles atención. Y por eso aquí David nos dice en el capítulo 38 versículo 13 del Salmo, nos dice: mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo, que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Y debemos de ser así, amigos. Por más que nos estén fastidiando, nos estén culpando, nos estén diciendo lo que nos estén diciendo, cosas que nos van a dar ganas de responder, debemos de ser como sordos, como mudos, que no abre la boca, para que no haya reprensión en nosotros, porque el que va a actuar es Dios. La victoria es de Dios. Y mientras estoy haciendo este devocional, amigos, me estoy dando cuenta de algo, de que digo: wow, ¿cómo puedo llevarlo con tanta congruencia los capítulos y acordarme de los capítulos anteriores? Es porque exactamente estoy haciendo lo que estoy haciendo ahorita, de que estoy analizando profundamente cada versículo y lo estoy arraigando y profundizando, interiorizando y guardando lo más profundo de mi corazón, para actuar en la medida de lo posible lo más cercano al rey David, lo más cercano al ejemplo de Dios que ha puesto en su palabra. Así que, amigos, busquen a Dios con todo su corazón y en la medida de lo posible profundicen y examinen muy bien cada palabra que dice, para que puedan de esa forma
recordar lo que dice su palabra, cuán importante es recordarlo y memorizarlo, para que vean de que todo tiene congruencia, todo tiene sentido y todo es una forma, una sola forma en la que tenemos que actuar. Y eso ya está escrito aquí en su palabra. Lo único que tenemos que hacer es recordar su palabra, memorizarlo. Así que continuemos. Algo también que veo que dice acá es que dice, les daré el pago. ¿Por qué David les va a dar el pago? ¿En qué sentido lo dice esto? ¿En qué contexto? Porque al principio dice, bienaventurado el que piensa el pobre. Será bienaventurado en la tierra. Dios le dará vida. ¿Y por qué aquí David dice, les daré pago? El pago. ¿Acaso David les debía? ¿Acaso David era deudor de ellos? ¿Acaso de repente David quería pagarles? De repente quería, a pesar de que ellos le estaban haciendo daño o estaban hablando mal de él, David de todas formas él quería darles algo, pagarles con bien quizás. De repente él quería pagarles de una forma en la que él de repente le puedes dar hasta su ganado, tierras que él tenía quizás, pero él dice, les daré el pago. O quizás él les quería pagar y quería que ellos sepan que querían que ellos sepan que quién es el Rey de Reyes, que es Jehová, y que David les pueda pagar de esa forma, ¿no? Que les dé en cierto sentido su merecido. Quizás era en ese sentido, o quizás, como dije antes, quizás hasta les podía haber debido algo y él les quería de repente pagar, ¿no? O sea, es como que David les estaba diciendo, si me cúrame, levántame para que ya no se burlen de mí, para que ya no me digan esto y yo, como que se podría decir, rectificarme, algo así. Luego dice, en esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti. En cuanto a mí, a ver amigos, acá hay algo importante que lo iba a dejar pasar, pero creo que es muy importante conocerlo. En esto conoceré que te he agradado. O sea, acá nos está diciendo cómo nosotros podemos saber de que hemos agradado a Dios, de que estamos agradando a Dios. Y creo que esto es un secreto, que no es secreto porque está acá, pero es algo que yo no sabía o no conocía, se podría decir, o no lo tenía tan presente. Siempre tenemos que saber de que debemos de obedecer a Dios y todo eso, ¿no? Pero acá nos dice, en esto conoceré, o sea, en esto tú vas a saber de que has agradado a Dios, que mi enemigo no se huelgue de mí. O sea que huelgue, entiendo que viene la palabra de huelga. Y cuando tú haces una huelga es porque estás como que reclamando algo, estás como que esperando en algo. Pero aquí su enemigo de David dice que no se huelgue de mí, o sea que es como que no tenga nada que decir de él. Y esto es importante porque si bien es cierto, pueden haber personas que pueden decir lo que se les dé la gana, que pueden hablar mentiras, divulgan difamaciones y muchas cosas,
pero no quiere decir de que eso sea cierto, que lo digan no quiere decir que sea cierto, y que al nosotros conocer de que eso es mentira, nosotros vamos a estar sabiendo de que estamos agradando a Dios aún con esas críticas, porque sabemos de que nada de lo que dicen hemos hecho, y que estamos agradando el corazón de Dios, porque no tienen nada que decir en contra de nosotros. Así que dice: en cuanto a mi integridad me ha sustentado. ¿Y por qué? Porque es Dios el que ha sustentado nuestra integridad, porque hemos ido caminando en integridad conforme a la voluntad de Dios, alineados a su voluntad. Hemos estado en integridad, así que es muy importante caminar en integridad para que Dios nos sustente. Dice: me has hecho estar delante de ti para siempre. O sea, ya aquí David estaba totalmente seguro de que iba a vivir para siempre con Dios. Y eso era lo que Dios le hacía sentir a David, que él iba a estar para siempre con él. Y cuán importante e increíble es tener la seguridad de esto. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Wow, aquí lo refuerza bastante cuando dice por los siglos de los siglos, o sea, para siempre. Amén y amén. Así sea, así sea. Es algo que así es, se podría decir, ¿no? Para siempre, así es. Bendito sea Jehová. Tenemos que bendecir a Dios por todo lo bueno que hace en nuestra vida. Y si hay algo malo que está pasando en nuestra vida, tenemos que entender que es por la misma consecuencia de nuestro pecado, por la misma consecuencia del curso de la vida. La Biblia dice que vendrán días malos. Y también porque Dios tiene ira. Su ira es un momento y a veces nos golpea, pero es un momento. Luego dice: su favor dura para toda la vida. Así que tenemos que entender estos puntos. Estos 3 puntos son los que yo voy entendiendo por qué pasan cosas malas en nuestra vida, y tenemos que tener mucho cuidado. Así que me parece que ha sido muy edificante leer este capítulo. Ha llenado mi alma, ha llenado mi vida. Estoy profundizando más en su palabra. Y muchísimas gracias a Dios por hacerme ver estas cosas. Hay cosas que nunca había leído sinceramente en mi vida, y que gracias a Dios que me hace y me da la oportunidad de poder conocer. Así que hemos terminado con esta parte de análisis y vamos a pasar con escribir con el método de estudio de devocional. Así que vamos. Aunque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Voy a poner esto como palabra rema porque este versículo me va a ayudar a andar por mi camino, sabiendo y entendiendo de que las personas que quizás en las cuales yo confío, he depositado mi confianza, con las que tengo paz a mi alrededor, son potencialmente
potencialmente desviables, que su confianza se puede deteriorar en cualquier momento. Así que voy a poner eso porque me ayuda a estar consciente de que es algo que podría pasar y no sorprenderme, porque ya Dios nos está diciendo aquí de que no se puede confiar en nadie, ni siquiera en la persona con la que tienes paz en este momento. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Cuán importante es que Dios sane nuestra alma. Cuán importante es entender de que principalmente le debemos de pedir a Dios por nuestra alma. Eso es lo primordial que debemos de hacer en la vida, porque tenemos que reconocer de que hemos pecado contra Dios, y cuando nosotros pecamos contra Dios es cuando nosotros nos caemos, nos raspamos y nos hacemos una herida. Y de esa misma forma que nosotros tenemos que curarnos y sanarnos, echarnos de repente alcohol con un poco de agua, desinfectarlo y todo eso, de esa forma el único sanador del alma, el único doctor, el único médico que puede sanar nuestra alma de forma plena y completa es Dios. Así que debemos de encomendarnos a Él y decirle que sane nuestra alma por nuestro pecado. No podemos ir en la vida solo pidiéndole a Dios que sane nuestra salud física, nuestra salud de este cuerpo, esta carne, sino que lo más importante es que le tenemos que pedir que sane nuestra salud espiritual, nuestra alma. Así que es muy importante entender eso. Y eso va a ser mi promesa. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Y lo que yo entiendo aquí, amigos, es que vamos a tener enemigos. Y como dice en versículos anteriores, vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Como dicen, ellos van a esperar a que nosotros caigamos, y cuando caemos, ellos van a aguardar en su corazón, van a recoger y van a decir: voy a hablar esto mal de él, ya tengo algo de qué hablar de él, en algo malo, y esto lo voy a divulgar. Y lo divulgan, y nosotros a veces vamos a decir: pero ¿por qué no? O sea, si son personas en las que, como dice, son personas de mi paz, en las que yo confiaba, con las que comía.
no nos sorprendamos, y lo que tenemos que ser conscientes es que tenemos que estar totalmente seguros de que caminamos en la integridad de Dios, porque dice: en cuanto a mi integridad me has sustentado. ¿Y cómo sabemos de que nosotros estamos agradando a Dios? Es que no haya nadie que tenga algo o razón en la que hablar. No haya que nuestros enemigos no tengan motivo de serlo. No tengan ningún motivo de ser nuestros enemigos. Porque la Biblia dice en su palabra, en los salmos anteriores, de que se habían multiplicado los enemigos de David, pero sin ninguna causa. Y que David les hacía el bien y que ellos le pagaban con mal. Así que vas a tener enemigos sin causa, y a veces se van a hasta multiplicar. Van a haber personas a las que tú le vas a hacer el bien y te van a pagar con mal. Así que es importante entender esto, porque ¿de qué forma vamos a estar agradando el corazón de Dios cuando no tienen nada que decir en contra de nosotros? No tienen nada que en la que nosotros nos puedan reprender, se podría decir. Pueden hablar, pero van a ser mentiras, van a ser falsedades. Así que es muy importante saber esto, porque aquí Dios nos está diciendo: ¿cómo sabes de que me estás agradando? El que no tengan nada malo de decir de ti. Eso es muy importante, lo que nosotros también hacemos, cómo nos comportamos, cómo somos con el pobre. Tenemos que pensar en el pobre, como dice en el versículo 1. Así que es muy importante conocer esto, y lo voy a poner como mandamiento. Y bueno, amigos, en resumen, lo que yo puedo entender de este capítulo del Salmo 41 y la forma en la que voy a aplicarlo en mi vida es que inicialmente Dios nos dice que tenemos que ser buenos y bondadosos con las personas que están pasando necesidad, con el pobre. Bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Por qué? Dice Dios que vamos a tener una recompensa. En el día malo lo librará Jehová. Y acá me hago una pregunta también: ¿lo tengo que hacer solamente porque Dios me va a librar en el día malo, o porque voy a tener una recompensa, o porque era necesario de que David diga, ¿no?, en el día malo lo librará Jehová? Me parece que es algo que también nos puede motivar a hacerlo. David sabe y conoce cómo él se comportaba y cómo es el corazón de humanamente, ¿no? Humanamente hablando, y es algo como para motivarnos. Ya, siempre, nunca tenemos que esperar nada del pobre, nunca tenemos que esperar nada de la persona a la cual nosotros estamos ayudando. Y del que sí tenemos que esperar es en Dios. Tenemos una esperanza en Él, y Él nos ha prometido de que no se va a olvidar de nosotros en el día malo. Así que Él es fiel para cumplir su palabra y no puede ir en contra de su justicia. Y es algo importante que yo veo que tenemos que hacer, y la forma en la que tenemos que actuar. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Sustentará sobre él el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Así que es muy, pero muy bueno ayudar a las personas pobres, pensar en ellas, ser bondadosos, y
ser personas generosas, que siempre vamos a estar dispuestos a ayudarlas. Así que esto lo guardo en mi corazón para poder, en algún momento que tenga la oportunidad, poder pensar en esas personas pobres y poder ayudarlas. Lo otro que queda también guardado en mi vida y que puedo aprender de este salmo es que tenemos que principalmente pedirle a Dios por la sanidad de nuestra alma, ser conscientes de que estamos pecando y que tenemos que decirle a Dios que nos perdone y que tenga misericordia de nosotros y que sane nuestra alma, así como se necesita sanar una herida física. Él es el doctor y el médico que tiene que sanar nuestro interior, nuestra alma, y se lo tenemos que pedir, aceptando que hemos pecado. También entiendo de que no hay nadie en la que podamos confiar, no hay nadie en la que nosotros podamos decir, Él nunca me va a fallar, porque aún el hombre de mi paz, el hombre en el cual nosotros confiamos, aún las personas con las que comemos, dice que ese tipo de personas alzaron contra David el calcañar. Así que es importante que tengamos esto en cuenta. Si bien es cierto, en esta vida es inevitable confiar en alguien. Me parece que en algún momento vamos a tener que depositar nuestra confianza en alguien, ya sea de repente que quieras contarle algo a un psicólogo o a alguien que tú sabes de que es de, entre comillas, confianza, pero tienes que ser consciente de que esa persona es potencialmente desviable. Esa persona en cualquier momento puede caer y puede hacer lo que David decía que estaban haciendo sus enemigos, ¿no? Vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad y al salir afuera la divulgan. O sea, de que no se puede confiar. Así que eso es lo que yo entiendo también en este versículo, en este capítulo. Lo guardo, interiorizo en mi vida para actuar de la forma más cercana al ejemplo que ha puesto Dios en nuestra vida, que es el rey David. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Es importante conocer este versículo. Parece que, como les dije, lo he descubierto. Está en la Biblia, pero son cosas que yo voy día a día sorprendiéndome, porque digo, wow, acá es algo que Dios nos dice que si quieres agradarme, haz esto, o directamente, ¿no? Y cuán importante es que las personas no tengan nada malo que hablar de nosotros, que nosotros estemos en paz en nuestra integridad, porque dice, en cuanto a mí, en cuanto respecta de mí, en mi integridad me ha sustentado. O sea, es como que dice que nadie tenga nada malo de qué hablar de ti, porque en cuanto a ti, Jehová te ha estado sustentando por tu integridad. Así que tú tienes que estar confiado en la integridad que tienes en Dios, en la integridad conforme a la que Dios te va sustentando, y de esa forma tú vas a ver de que estás agradando el corazón de Dios. Porque si bien es cierto, van a haber personas que van a hacer cosas, van a hablar mentiras, van a divulgar difamaciones, pero van a hacer eso mismo, mentiras, y por tanto eso no tiene peso, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es la verdad, y la verdad es que no tienen nada de qué hablar. Y cuando tú conoces esa verdad es que sabes de que estás agradando el corazón de Dios. Así que eso lo guardo y lo entiendo como aplicación para mi vida de este capítulo. Así que lo voy a poner como aplicación.
Y bueno amigos, por último pasemos con la pregunta del método de devocional de estudio bíblico que dice: ¿por qué se escribió? ¿Por qué el rey David escribió esto? Y es algo muy interesante. ¿Qué es lo que el rey David quiere que nosotros aprendamos? Yo lo que veo acá es muchas cosas que el rey David quiere que nosotros aprendamos. Uno es que nos sintamos motivados de pensar en el pobre, porque es algo que a Dios le agrada, es algo en la que Dios se complace y es algo en la que Dios lo va a recordar. Así que uno, pensar en el pobre. Dos, lo que veo aquí también es que pensemos primeramente en la sanación del alma. Pensar en la sanación de nuestra alma. Pedirle misericordia a Dios por la sanación de nuestra alma. Eso voy a poner. Lo otro es no confiar en nadie. Y por último, conocer lo que le agrada a Dios. Conocer y poner a prueba si estamos agradando a Dios. Así que hemos terminado con esta parte escrita, amigos, de el Salmo 41. Ahora pasemos con la canción. Voy a traer la guitarra. Así que muchas gracias por acompañarme hasta este momento y pasamos con la canción. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová, lo guardará, le dará la vida. Bienaventurado en esta tierra, Él será. No le entregará Jehová a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, sanará su enfermedad. Ten misericordia de mí, oh Jehová, sana mi alma, porque contra ti fue mi pecado. Mis enemigos hablan mal, muchas mentiras. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, al
lanzó contra mí el calcañar. En esto conoceré que te agrado, que mi enemigo se huelgue, no se vuelve de mí. En esto conoceré que te agrado y que obedezco tu pacto, que mi enemigo no se huelgue de mí, que no tenga nada que decir. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová, lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en esta tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad. Yo dije a Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, están preguntando cuándo morirá, cuándo perecerá su nombre. No solo quiere que desaparezca físicamente, sino que también quiere que mi nombre no sea recordado, que mi nombre, el nombre que Jehová me ha dado, ese nombre quieren que sea olvidado, y ellos vienen a verme, hablan mentira, en su corazón recogen para sí iniquidad, y al salir afuera divulgan eso, difamaciones, pero en Jehová he confiado. Ellos se han reunido y murmuran contra mí, todos los que me aborrecen contra mí piensan mal, diciendo contra mí cosa pestilencial se ha apoderado de
Él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, yo les daré el pago. En esto conoceré que te he guardado, que te he agradado. En esto yo sabré que te he agradado. Con esto estaré seguro que he guardado tu pacto, que mi enemigo no se huelgue de mí, que mi enemigo no tenga nada que decir, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mi integridad, me has sustentado. Si en cuanto a mí, en mi integridad, me has sustentado, oh, me has guardado. Eso es en lo que me mantendré enfocado, en guardar tu pacto, en vivir agradando a ese Dios que me ha sustentado. Me has hecho estar delante de ti, para siempre vivir contigo. Bendito sea el nombre de Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén, amén y amén. Bendito sea el nombre de Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén, amén y amén. Bendito sea el Dios de Israel, Jehová, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guarda
será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la mala voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará. Gracias, mi Dios.